A ver, dice, hay que derivar a la función integral, ¿sí se fijan? ¿Sí o no? Raíz de x, ¿x qué? X cúbica, raíz de t, seno de t, dt. Muy bien, ahí está. Son como los que ya hicimos. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vamos a derivar a una función integral o a una función de a. ¿Y cuál me dijeron? No, le dijimos el 54 y usted va a apuntar 55. Ah, perdón. Tangente de x cuadrada y 1 sobre así, ¿verdad? Ahora sí. Bien. Entonces son como los que ya hicimos, pero hay una diferencia. ¿Qué diferencia ven? Que los variables en las... Que en los anteriores uno de los límites era constante y el otro era variable, ¿sí o no? ¿Sí? Acuérdense que para poder derivar vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo versión 1, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Es esta. De A a X de f de t de t es igual a f de x. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, es la versión más sencillita de entender, porque acuérdense que hay otra versión que es con la g de x, ¿sí? Pero aquí como ya vamos a derivar, ya está la versión como quien dice hecha. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues varias cosas. Primero que esta función tiene que ser continua, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Acuérdense, ya lo vimos el día de ayer, estuvimos viendo eso. Tiene que ser una función continua o tener discontinuidades finitas o de salto en el intervalo de integración, ¿sí o no? ¿Sí? Ahorita ya vamos a empezar a retomar mucho ese teorema. Bien. Entonces, esta función es continua en todos los reales, ¿sí o no? Es continua en todos los reales. ¿Por qué es continua en todos los reales? Porque la única restricción que se podría cumplir sería la de división entre 0 y la de raíz par de número negativo. Bueno, que son las dos principales, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que nunca va a valer 0 el denominador. ¿Verdad? Nunca. La única forma en que podría valer 0 sería que t cuarta fuera menos 2. Pero nunca va a valer menos 2 porque esté elevado al cuadrado, siempre va a la cuarta siempre va a ser positivo. ¿Sí o no? Bien. Por otro lado, tampoco va a ser negativo jamás. ¿Verdad? Entonces, para todos los reales. Bien. Eso es importante, porque si nosotros decimos que vamos a integrar de 0 a A, pues A puede ser cualquier número, no necesariamente el 0. Puede ser cualquiera, positivo, negativo, el que ustedes quieran, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ya estamos diciendo que siempre va a ser continuo, entonces no hay ninguna bronca. ¿Sí estamos? Pero, para que nosotros podamos aplicar esta versión del teorema, tenemos que tener ¿qué cosa? Ay, cabrón, son las chidas. Bueno, tenemos que tener un límite constante y aquí son variables los dos. ¿Sí o no? Bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer? Separar, aplicar la propiedad additiva de intervalos, ¿sí o no? Es decir, por ejemplo, de 0 a x cuadrada, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Más, ¿de dónde a dónde? Perdón, de tangente de x, disculpen, a 0, ¿sí o no? Y luego de 0 a quién? ¿Sí están de acuerdo que así lo podríamos hacer? Que estoy aplicando ¿qué cosa? La propiedad additiva de intervalos, ¿sí o no? Ahora ustedes van a decir, ¿por qué lo haces desde 0? Puede ser cualquier número que tú quieras, pero pues el 0 se ve bonito porque es la mitad, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, pues no hay ningún problema. Y pues bueno, aquí me pasó tangente. Pues vamos a dejarle ahí, que pasen buena tarde. Ya mañana lo concluimos. De hecho, mejor mañana lo volvemos a hacer, ¿no?